Así que te has propuesto alcanzar Darwinia Gold y conseguir el dinero de los inversores. ¡Decenas de miles de millones! Cálmate un poco, que antes de eso tienes que saber las claves fundamentales para llegar a ese objetivo. Venga, disclaimer y empezamos. Vamos a comentar algunos puntos importantes antes de entrar en materia. Anteriormente ya hemos pasado por la fase de calibración y actualmente estarás participando en Darwinia Silver. Y si no, no sé por qué motivo estás viendo este vídeo. Si no lo sabes, en Darwinia Gold, a diferencia de Silver, se aumentan las cantidades de asignación nocional de capital semilla. Concretamente, para el tercer puesto de la tabla obtendríamos 275.000 euros, para el segundo 350.000 y para el primero $500.000 de euros de asignación de capital. Además, estas asignaciones, en lugar de mantenerse durante 3 meses, se mantendrán durante medio año. Es decir, tendremos el doble de tiempo para intentar sacarle el máximo partido a ese capital en comisiones de éxito. Una vez alcancemos la Liga Dorada, los criterios para recibir las asignaciones cambian. Dejaremos atrás los puntos de rating que se tenían en cuenta para hacer el cálculo en Silver y ahora solo se evaluará la rentabilidad del mes actual que consigamos en nuestro Darwin. En este punto, a los traders que asciendan a Gold ya se les presupone cierta habilidad en su forma de gestión, por lo que únicamente el que haga mejor rentabilidad se lleva la mayor parte. Y por supuesto, lo más relevante de todo esto es que una vez que lleguemos a Darwinia Gold, nuestro Z se abrirá a compra. En otras palabras, nuestro índice pasará a ser invertible no solo por el propio Darwinex, sino también por terceros inversores que confíen en nuestro buen desempeño como traders gestores. Incluso si en el futuro dejásemos de cumplir los requisitos para estar en Gold y bajásemos de liga, esta funcionalidad permanecerá intacta siempre una vez conseguida. Pero, ¿qué necesitamos entonces para alcanzar Darwinia Gold? Una vez dentro de nuestro panel principal, bajando un poco a la derecha, encontraremos este pequeño panel donde nos arroja nuestra posición actual en Darwinia Silver. Si pinchamos en esta flecha, nos aparecerán unas barras de progreso de nuestro Darwin. Un poco más abajo clicaremos en Consulta más estadísticas y se nos abrirá este panel resumen. En primer lugar, necesitaremos un mínimo de 8 meses de track record para ser elegibles a Darwinia Gold. Es decir, aunque cumpliésemos alguno de los criterios que veremos a continuación, no podríamos ascender si no tenemos esos 8 meses de histórico. Una vez haya transcurrido el tiempo necesario, tendremos que cumplir uno de los siguientes. Estos criterios debes verlos como paquetes de criterios y debemos cumplir al menos uno de cualquiera de esos paquetes. Subiremos de liga entonces si, por ejemplo, en el último año hemos conseguido una rentabilidad del 20% en nuestro Darwin, con un ratio retorno partido drawdown superior a 2,5 puntos. ¿Por qué se hablaba antes de un porcentaje de drawdown inferior al 8%? Si dividimos el mínimo porcentaje requerido del 20% entre X para que nos dé un ratio retorno partido drawdown de 2,5, significa que despejando esa X de la ecuación, X es igual a 20 entre 2,5, que es igual a 8. En cualquier caso, gracias a este panel resumen podrás ir consultando fácilmente cómo está siendo tu progreso hasta Gold y cuándo podrás obtener el privilegio de participar en esta liga. Para el resto de paquetes de criterios puedes hacer el cálculo exactamente igual. Recuerda, debemos cumplir al menos uno de esos paquetes de criterios. No lo confundas con cumplir solo uno de los criterios dentro de alguno de los paquetes. En el caso de que el histórico de nuestro Darwin tenga entre 8 y 11 meses, se tendrán en cuenta las métricas de las que dispongamos. Si el histórico es mayor, pues el último año, los 2 últimos años, y así sucesivamente según el paquete o conjunto de criterios que necesitemos. Te recuerdo que abajo en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado tienes un link directo a la página de registro de Darwinex Zero con un código de descuento de 20 euros ya aplicado para el primer pago de tu suscripción. Y si además de eso te suscribes, le das al like y todos esos rollos, lo petas. Estos paquetes de criterios podríamos decir que son paquetes de acceso, pero también de permanencia. Es decir, si en algún momento dejásemos de cumplir alguno de ellos, bajaríamos de nuevo a Darwinia Silver, pero como ya hemos comentado, lo interesante, lo gordo, la chicha de todo esto, seguiríamos manteniéndolo, los inversores. Para conocer en qué se fijarán esos inversores a la hora de asignarte su dinero y ganarte su confianza, debes conocer ciertas características de los Darwins que te cuento en este vídeo de aquí. Nos vemos en el próximo.